básicamente hacer un repaso de las principales cosas innovadoras que se están intentando, no todas, pero bueno, algunas tienen que ver, algunas ya las mencionaron. Siguiente. Bueno, básicamente ahí están: indultos, reducción de pena, limitación en la prisión preventiva o prisión no forma de prisión domiciliaria, avances en interpretaciones judiciales aplicadas. Ah, pensé que dijiste avances. No, dice ahí, avances en interpretaciones judiciales, programas sociales. Algunas tienen perspectiva de género, no todas necesariamente. A ver, siguiente, ahora sí. Bueno, el indulto de Ecuador en general es el ejemplo, fue el primero, el más emblemático, me parece que ya hablaron un poco de eso. Da la particularidad que acá sí hay que recordar que nosotros, en realidad, comparado con la región, nuestra legislación de drogas es bastante benévola. Comparado con otras de la región, ¿no? Ecuador era uno de esos ejemplos. En los 90 creo que era la más dura de toda la región, no solo por las penas, sino por ciertas prácticas que tenían en sus sistemas de justicia, por ejemplo, frente a cierre de causas, apelaciones automáticas o incentivos a la policía en función de las detenciones, o a los poderes judiciales o a los fiscales en función de las condenas, etc. Algo que nosotros acá hasta ahora no hemos tenido. Y obviamente con una influencia muy importante de Estados Unidos, que por lo menos acá tampoco se ve, no sé si estamos muy al sur o qué, pero acá de esa forma, sí, de esa forma no ha llegado. También con números de población muy altos de personas en prisión por delitos de drogas en sus cárceles, y obviamente con muy altos porcentajes entre las mujeres. Siguiente. Los requisitos eran esos, ahí se repasan brevemente: no tener antecedentes, delitos de menos de 2 kilos y haber completado un año o el 10% de la sentencia. Y como habían dicho antes, en ese momento salieron como más de 2.000 personas. Pero también en 2007 Correa, antes de irse, sacó este decreto ejecutivo donde también volvía a indultar. En el primer panel se comentaba las idas y vueltas de Ecuador respecto de su política de drogas, y la compañera de Ecuador lo describió bastante bien, ¿no? Y en el set también lo hemos visto. Y también ahí, antes de irse, Correa saca este decreto con varios indultos para varias situaciones, entre ellas mulas. Hay que recordar que el presidente Correa, el papá del presidente Correa, estuvo preso por eso, y había una cosa ahí media personal. Más allá de que repetía esa consigna de las tablas y qué sé yo, que se quejaba y así vuelta. Pero bueno, básicamente era para mulas del narcotráfico, definidas como transportistas transfronterizos, con condena mínima o mediana escala, que bueno, es una de las reformas, con pena no mayor a 5 años de prisión y habiendo cumplido el 30% de la condena. Pero vean cómo Ecuador volvió otra vez a indultar. Bueno, la reforma de Costa Rica, esta sí, ahí por eso lo puse en verde, todas las que sí tienen perspectiva de género. La reforma de Costa Rica fue 2013, ¿no? Que se aprobó, sí. Claramente tenía una perspectiva de género y obviamente con penas, que es un fenómeno que acá también existe, ¿no? El de la introducción de las mujeres, mujeres entrando drogas a la cárcel, también ahí nosotros también tenemos ese fenómeno. Hoy por hoy, después de algunas reformas, como nuestras penas no son tan altas, pero también las mujeres terminan siendo alcanzadas por el sistema penal, reproduciendo, ¿no? Es una consecuencia más del rol que le toca a la mujer, ¿no? Que cuando es al revés no ocurre, pero cuando es el hombre el que está en prisión, la mujer va y sigue yendo, y a veces terminan por que no le pasen cosas peores dentro de la cárcel a su familiar, ingresando drogas en las cárceles, ¿no? Y nosotros tuvimos un proyecto, en el 2012 hubo varios proyectos, hubo una avanzada, que esto fue luego del fallo Arriola, hubo una avanzada legislativa muy importante de muchas fuerzas políticas, y había un proyecto que era el de Adriana Puigros, del 2012, que no solamente reducía para los delitos de tráfico, por la situación de vulnerabilidad socioeconómica de los actores menores y la falta de antecedentes penales, sino que tenía una disposición específica eximiendo de penas a las madres de niños o niñas menores de edad o en estado de embarazo. Lo cual claramente, por lo menos ese es el único proyecto en Argentina, claramente con una mirada de género específica. Bien. Lo que tiene que ver con limitaciones a prisión preventiva o mismo la prisión domiciliaria también tiene. El otro día recordaba, me acuerdo cuando hice la primera investigación sobre cárceles y drogas,
recién había salido la modificación, es 2009 la de la prisión domiciliaria, la ley de ejecución, 2008 por ahí, pero previo había empezado toda una jurisprudencia, me acuerdo, basado en convenciones, etcétera, que la reforma no hizo más que como cristalizarla en el texto de la ley, ¿no? Pero en varios países existen como restricciones a la prisión preventiva o formas de ejecución de la pena de forma domiciliaria, ejecución de la pena o de la prisión preventiva en forma domiciliaria, y claramente sí está motivado en una mirada de género. Siguiente, por favor. Bueno, el extrañamiento también, si bien no es, está pensado para personas de otros países, bueno, nosotros tenemos en nuestra ley de migraciones esta posibilidad de que la persona sea remitida a su país habiendo cumplido la mitad de la condena y dándose por cumplida la misma. Y bueno, recordar que, como se señaló en el panel anterior, las mujeres extranjeras, casi con exclusividad o en números muy altos, están en prisión por delitos de droga. Siguiente, por favor. También empieza a haber, aunque no se termina de concretar, en algunas prácticas de algunos actores, sobre todo el sistema penal, pensando en la idea de proporcionalidad, el perforar los mínimos de las escalas penales. Como las escalas penales son muy altas, muchos... Yo lo vi primero en Ecuador, hubo un caso en Ecuador, que fue el primero, Jorge Paladines lo contaba mucho, que perforó el mínimo. Acá existen algunos casos, no necesariamente con mujeres. El otro día vi que en un caso el año pasado creo que fue, o el anterior, en San Juan o Catamarca, se había perforado el mínimo de la forma agravada de transporte de estupefaciente, agravada por la cantidad de personas, cuando eran 2 mulas acompañadas por otra mujer que la monitoreaba. Que acá también pasa esto, ¿no? A veces las mujeres no son el último eslabón, pero son el anteúltimo, ¿no? O sea, digamos, y que también quedan atrapadas. Algo parecido pasa en el delito de trata, y ayer un poco lo hablábamos con eso, ¿no? Y con relación a cómo varían los porcentajes de mujeres en prisión por delitos de drogas, también está el interrogante si no está creciendo, también por las políticas de trata, el encarcelamiento de mujeres, paradójicamente. Pero bueno, hice una digresión, perdón. También cómo avanzó el tema del secreto profesional, sobre todo para las personas ingestadas, ¿no? Para los que transportan drogas en el interior del cuerpo. En los 90, ¿no? La tensión entre si los equipos médicos, cuando uno va a hablar a un equipo médico siempre le hacen la pregunta, ¿y tengo que denunciar? Y bueno, hasta el 2010 la jurisprudencia de la Corte era que sí, que los equipos médicos eran prácticamente auxiliares de la justicia. Del 2010 para acá, después de Valdivieso, queda claro que no, que los equipos médicos tienen el deber de guardar secretos sobre lo que pasa dentro del consultorio, ¿no? Y esto también está vinculado, si bien no está pensado en términos de género, no hay que olvidar que, y hay unos datos por ahí que yo alguna vez recogí de algún relevamiento que se hizo, que cuando una vez la OFICO hizo un relevamiento de personas, de mulas, digamos, y entre mujeres el porcentaje de mujeres que transportaban dentro del interior del cuerpo era un 10% mayor que el de hombres. Bien, digamos, todos los malos datos, cuando uno va a las mujeres, son peores, ¿no? Y pasa también con el tema de la pasta base, ahora también voy a referirme un poco a esto. También estos intentos que nunca se terminaron de concretar, ¿no? Esto de encuadrar a las mulas o a este tipo de actores menores dentro del delito de trata, que se ha intentado mucho, pero nunca hubo un fallo que lo terminara de concretar. De hecho, que les mencionaba, que perforó el límite de esta figura grabada, la defensa también intentó, y el juzgado le dijo no, por tal o cual cosa, falta algún requisito, ¿no? Pero en ese caso se perforó el mínimo de la figura grabada, pero se terminó en la figura básica de tráfico, que igual tiene 4 años de prisión y las mujeres terminaron presas igual. Pero bueno, ese es otro tema. Y también el tema del principio de oportunidad, ¿no? Poniendo énfasis en los actores más lesivos. Esto la verdad igual es algo que nunca se termina de concretar, y me parece que la tendencia es totalmente la contraria. Digamos, cuando hablamos de desfederalización, en definitiva de lo que estamos hablando es de acentuar
la aplicación de la ley penal sobre los actores menores. Que esto se ve que es algo muy redituable en términos políticos a los políticos, con la redundancia, en campaña, ¿no? Digamos. Y a veces es una demanda popular, ¿no? El que detengan a la señora que vende en la esquina de mi casa. Pero después cuando sale la historia de la señora que tiene varios hijos y necesidades, etcétera, etcétera, capaz que esa misma persona dice, uy, pero... Y acá hay algo medio esquizofrénico. Permítanme decirlo así, pero hay una cosa que los medios entiendo que es el escenario, es el escenario de estos tiempos, pero hay algo medio esquizofrénico. A mí siempre me pasa algo de eso. Siguiente. También programas sociales, recién Ernesto hablaba de Costa Rica, estaba el ejemplo de Uruguay. También está el tema de las cortes de drogas, a veces se menciona como una alternativa al encarcelamiento, que hay muchos modelos y no necesariamente es así. Y también es interesante lo que decía Ernesto, ¿no? Estos nuevos colectivos de familiares. Para mí me parece que esta es esta sí realmente es una innovación, a mi modo de ver. Pero ya termino. Algunos interrogantes. La primer gran interrogante es si qué tan innovador es esto. Y creo que en el primer panel surgió sobre todo esta cuestión de si no estamos simplemente poniendo paños fríos a la fiebre, ¿no? Una cosa así. Queda claro que la respuesta penal de drogas ha producido más mujeres en prisión. Y no solo mujeres, sino cuando empezamos en el SEDA a relevar datos. Yo soy operador judicial, tengo más de 20 años de operador judicial de la ley de drogas. Y la verdad que en muchos años no me había dado cuenta de la cantidad de mujeres que estaban vinculadas al delito de drogas. Y me pasaban por delante todo el tiempo. Hasta que en un momento, claro, lo empecé a ver como investigación y lo vi. Pero después uno descubre que la característica que tiene la respuesta penal de drogas es que recae sobre muchos colectivos en situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, mujeres extranjeras, extranjeros, población T, digamos, y es particularmente, y encima, que la cárcel no está pensada, también surgió acá, para, no solo la cárcel, digamos, en general todas las instituciones, ¿no? Salvo, digamos, el control social de la mujer, siempre esto lo decía Horacio Catani, siempre estuvo más vinculado con las pastillas, etcétera, etcétera. No por nada, la única sustancia que consume más mujeres que hombres son las benzodiazepinas. Digamos, y eso me parece que tiene que ver con ese control social de la mujer a partir de hecho en las cárceles de mujeres, en la cárcel en general, pero en las cárceles de mujeres en particular las benzodiazepinas, ¿no? Circulan. Pero bueno, después, las respuestas a veces son con perspectiva de género, pero no necesariamente, pese a que la respuesta penal de drogas claramente recae de manera mucho más acentuada sobre las mujeres y sobre todo sobre sus entornos, que esto me parece también algo para nunca dejar de mencionar. Siguiente. Y bueno, y esta cuestión entre la urgencia y lo estructural, ¿no? Tanto, obviamente, que hay que intentar que la respuesta penal morigerar el encarcelamiento y sus consecuencias, pero en qué medida, ¿no? Atender lo urgente nos desvía de discusiones más profundas. Sobre todo pienso en esta idea de que las políticas, en miras a pensar en términos de derechos, queden atrapadas por la lógica de lo penal, ¿no? Este me parece que es el riesgo principal. Y pienso, obviamente se puede pensar en términos de género, pero el ejemplo más claro quizás sea el de las cortes de drogas, ¿no? Donde hay una derivación a tratamiento, se supone que el acceso a tratamiento es un derecho, sin embargo, para acceder a un derecho se tiene que pasar por el sistema penal previamente. Entonces, claro, digamos, para ejercer un derecho tengo que pasar por el sistema penal, ¿no? O mismo, digamos, yo estoy de acuerdo que las mujeres que pasan por prisión necesitan mayor atención, pero ¿es necesario llegar a ese punto? Digo, no hay algo que atender mucho antes, ¿no? Bueno, esta atención que se mencionó y que también me parece que todas estas reflexiones sirven para pensar mucho más allá, sirven para pensar cómo desarrollamos la política de drogas, ¿no? Y sirve para pensar, bueno, cuál es el rol de la mujer y también de otros colectivos que socialmente tienen desventajas y donde la pretendida igualdad de la ley
en definitiva no hace más que marcar y acentuar esas desigualdades sociales. Y bueno, nada, que tiene que ver con lo último, la necesidad de pensar políticas de drogas y de género más allá de la emergencia.